presento aquí mi libro Kinderwunsch, que realicé a lo largo de 7 años. Kinderwunsch es una palabra en alemán, mi lengua materna, que reúne las palabras niños y deseo. Se utiliza para hablar de la infertilidad, pero también me gusta utilizarlo por esta reunión de esas dos palabras, el deseo como aquello que se llena siempre de contenidos y que nos hace movernos en la vida. El libro aborda mi proceso de convertirme en madre y la experiencia tan compleja de los primeros años de la maternidad. Mis proyectos siempre son de largo aliento y trabajo en texto e imagen y en libro. Voy a leer uno de los textos que dan cuenta de partes importantes de este trabajo. El deseo de tener un hijo, un embarazo, habitar un cuerpo ajeno, perfecto, parir, los pechos llenos de leche, el delirio de los primeros meses, un espacio temporal, sin forma, día y noche se suceden sin divisiones. El placer de este pequeño cuerpo pegado al mío, a mi pecho, amamantar cada 3 horas, dormitar, delirar, el agotamiento. Un cuerpo que se alimenta de mí, tantas emociones intensas, contradictorias, sorprendentes, y en algún otro momento un deslizamiento a otra escena, un movimiento imperceptible, radical. Insomnio, pensamientos circulares, de pronto me encuentro en un paraje que me aterra, un tránsito lento y tortuoso por un túnel oscuro. Mi cuerpo me urge a entrar, a escuchar los recuerdos que se agolpan en el cuerpo. Me quedo quieta escuchando la voz que habla en mi cabeza, alerta, replegada hacia adentro, ensimismada, suspendida entre 2 tiempos. Tengo miedo de moverme. Cualquier movimiento puede provocar un derrumbe, puede dejar salir monstruos insospechados, aterradores. Mi miedo de niña, el miedo a la de adentro. Los juegos, el cariño, el contacto, las fotos me devuelven al presente por un rato, sensaciones intensas, placenteras que lo dominan todo. Y a la vez son mis niños los que me convocan a esa otra escena. Borré casi todos los recuerdos de mi infancia. Los que quedan están anclados a las fotos de mi abuela. Kinderwunsch, niños y deseo. Alemán, la lengua de mi infancia. El deseo de tener hijos. Recuperar el deseo de la niña de las fotos. La intensidad del afecto, la pasión, la depresión. El deseo como un recorrido hacia adentro y hacia afuera, a la vez un proceso vital. Y fui, a lo largo del libro, de los 7 años, fui desarrollando acciones. Este es el resultado de una de ellas. Y al terminar el trabajo fotográfico y los textos, me dediqué más de 1 año a la edición, trabajando en la puesta en página, de forma que se construye una narrativa que va y viene en el tiempo, desde mi infancia al presente y a diferentes estados de ánimo. Para mí, lo interesante de trabajar en formato de libro y en procesos largos es saber que voy a explorar un tema a profundidad. También incluyo imágenes de televisión de un tiempo en que, de alguna manera, muchas de las mujeres se dieron cuenta que el reloj biológico había pasado y empezaron a surgir los tratamientos de fertilidad asistida y las modelos, las actrices aparecían en las revistas. De alguna manera era un tema importante. Este es mi ovario izquierdo. Estuve sometiéndome durante 5 años a tratamientos de fertilidad asistida de diferente tipo. Esto es como llevan las enfermeras el esperma antes de una inseminación artificial. Y el tema de cómo es visto el cuerpo de la mujer por la medicina en este tipo de tratamientos es algo muy importante que también me interesa abordar y de lo que hablo en los textos. Estos 3 días después del parto de Lucio, decidí hacer el libro en este formato apaisado, rectangular, porque me permitía también hacer este tipo de imágenes muy cinematográficas. Esto es una contracción 1 hora antes del parto de Lucio. Esto es el cuerpo del bebé unos días después de nacido. Para mí la fotografía es una manera de vincularse con el presente y una de las cosas más importantes es que permiten que sucedan cosas que de otra manera no veríamos. Creo que la fotografía es un acto de atención, un acto de afecto,
Y de esta manera, para mí, el desarrollar las acciones con mis hijos se volvía una manera de estar en el presente y de vivir y explorar conscientemente mi maternidad. Mi madre conmigo de bebé. Y también el libro, me permito jugar con el libro como soporte, me voy acercando a la textura de la foto análoga, porque el proceso mismo de realizar el libro es una parte fundamental dentro de este trabajo. Esta fue la primera foto de la serie y cuando la vi supe que tenía que sumergirme en este proceso. Se vuelve la primera foto de la serie de forma consciente porque me la tomé con el disparador, puse el tripié y al verla me di cuenta que había una tensión, una contradicción en ella. El niño de alguna forma era un poco demasiado grande, tenía 3 años, yo me veía un poco demasiado sensual y esa tensión que emanaba me hizo saber que necesitaba explorar ese tema, que era un tema no solo importante para mí, sino un tema importante para abordar dentro del panorama de la fotografía contemporánea, donde realmente hay relativamente pocos trabajos sobre la maternidad. Este tipo de fotos como esta las hice para el libro, ya sabiendo que las iba a incluir para incluir texto. Hay 3 fotos de mi infancia. Tratamientos de fertilidad asistida. Esta es una serie dentro de la serie que es particularmente importante porque desde muy cerca aborda esta relación madre-hijo tan cercana, el cuerpo que alimenta a otro cuerpo, este amalgamiento de cuerpos que es la primera etapa de la convivencia con el bebé. El cuerpo que produce leche, el cuerpo que alimenta a otro cuerpo. Y luego la depresión. Cuando mi hijo mayor tenía 6 años, empecé a entrar en un estado extraño y me empecé a dar cuenta que aparecían de alguna manera recuerdos que no lograba distinguir de momentos que fui detectando poco a poco que tenían que ver con mi propia infancia. Generalmente la maternidad es algo que nos sumerge en nuestra propia infancia y sobre la superficie del presente van apareciendo sucesos anteriores sin que uno tenga control sobre ellos. Estas son parte de las acciones donde ponía las luces y la cámara y los niños hacían lo que querían y yo después me sorprendía ante los resultados. Aquí hay una imagen de la casa de mi abuela en Viena y da un poco de contexto sobre mi historia y sobre la historia de mi vínculo con la infancia. También mi propia casa es un elemento importante. Y este tipo de acciones que de alguna forma son representaciones de sensaciones importantes dentro de la experiencia. Esta foto, por ejemplo, de alguna forma al verla me hizo consciente de mi propia depresión porque era muy visible en la imagen. Y estas también ponía la cámara y los niños hacían lo que ellos querían y se volvían como situaciones que dejaban ver aspectos diversos de nuestra cotidianidad desde otro ángulo. Este tipo de imágenes también las incluí después para el libro. Esta es una momia que destrozaron, que propuso mi hijo Martín, el primer momento en que caminó Lucio. Mi hijo Lucio tuvo una enfermedad grave que se llama neutropenia y entonces una de las cosas que abordo es esta sensación de fragilidad y de conciencia de la propia mortalidad y del miedo al que también nos hace conscientes la maternidad o la paternidad.
Los textos van llevando la narración de ida y vuelta en el tiempo. Esta fue una primera de las acciones. En algún momento puse las luces, me desvestí y me eché al suelo, y mis hijos se echaron encima de mí al verla. Se detonaron muchísimas ideas que tenían que ver con el afecto, con el sometimiento, con el cuerpo, con la entrega. Se dispararon las imágenes y de aquí surgió todo el resto, una gran parte del resto del trabajo. Son fotos de una biopsia de pecho que me realizaron y la doctora tomó las fotos, de nuevo un poco hablando sobre la fragilidad de la vida y la muerte. El cordón umbilical. Estas son de las primeras fotos con Martín. Aquí es otra vez una acción donde Martín propone hacer una momia. Y de esta manera, aquí es el nacimiento de Lucio, el momento en que nace literalmente. Otra foto que fue hecha para el libro. Otra acción con pintura. Aquí Martín hizo una momia con cinta y lloró porque le dolía, y para mí de alguna forma esto simbolizaba mi propia percepción de mi infancia, así como los textos iban y venían. Aquí otra acción donde jugaron con plastilina, con mi cara, la momia que destruían al principio. Ese baño, esta es parte del baño con leche del inicio del libro también, un dibujo de mi propia infancia. Quise también mostrar imágenes del afecto, que son temas muy difíciles de trabajar en fotografía sin caer en lugares comunes, pero que son fundamentales dentro de esta experiencia tan intensa de la maternidad que nos transforma a todos. El momento en que Lucio literalmente lo abrazo por primera vez en su vida, que para mí es importante que estas imágenes están en el mismo nivel que las demás. Una de las últimas acciones que realicé con Martín, que yo tenía cerca de 9 años. Crema de afeitar. Martín. El momento en que me quito la venda después de la biopsia. La primera, esta es cuando me pintan, que es el autorretrato que está al principio, es el resultado. Para mí el proceso de hacer este trabajo hizo que muchas de las partes de mi propio proceso como persona, de convertirme en madre, de trabajar con mis propios recuerdos, formaran un círculo y se acomodaran y tomaran su lugar. Esta última imagen es crema batida y ya jugando un poco más conscientemente con esta línea que me parece importante hacer notar que en la sociedad el desnudo y el afecto con los propios hijos, el amamantar, es un tema que se ha vuelto muy delicado y que de alguna forma siempre está puesto en duda por la sociedad, porque hay una serie de tabús muy importantes en este sentido. Decidí aceptar jugar con la crema batida, donde hay además un elemento como mi hijo pequeño se está comiendo la crema, y esta idea de comerse el cuerpo, que me parecía realmente importante jugar ya con cierta conciencia con estas líneas que se están volviendo tan importantes dentro de las redes sociales, dentro de los contenidos que son permitidos. En México, de amamantar en público es una falta a la moral, y en cambio podemos tener acceso a imágenes de violencia indiscriminada. Entonces creo que son temas muy importantes de comentar. Al final hay un ensayo de la curadora inglesa Susan Bright, y así termina Kinderbunch. Fue publicado por la editorial española La Fábrica, junto con Fundación Televisa, Hidra, el Conaculta en México y el Ministerio de Cultura en Austria, y ganó el premio al segundo mejor libro de arte publicado en España en 2014. Es un honor para mí presentarlo en FIF, este festival que tanto quiero.